Bueno, chicos, ahora sí vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Santificado sea sea tu nombre. Venga a a nosotros nosotros a tu reino, hágase su sea tu voluntad voluntad en la en la tierra. tierra como en el cielo. Danos hoy, Pan nuestro, hoy nuestro pan de cada día. perdona Nuestras nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. en la No nos dejes caer en tentación. tentación, líbranos del mal. Amén. Te John, salve María, llena te eres de salve gracia, María, Eres de eres de gracia, el gracia, Señor el es Señor es contigo. contigo. bendita Bendita tú tú eres eres entre entre todas todas las las Todas las mujeres y mujeres, bendito es el fruto de tu mujeres, vientre, Jesús. Jesús. Santa 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 María, María, Madre Madre de de Madre Dios, de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora y de en la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte. En el nombre del Padre, Del del Padre, Hijo, del Hijo, del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bueno, chicos, continuando con nuestra jornada de trabajo, así que presten mucha atención, que hoy vamos a ver en nuestra área de lengua y literatura un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar del cuento, así que presten mucha atención. Bueno, chicos, ya aquí podremos observar lo que es el cuento, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, ¿quién no ha escuchado de un cuento? ¿Quién no ha leído un cuento? Nuestros papitos también nos han dicho los cuentos antes de dormir o momentos que hemos de relatar, ¿verdad? Cuando estamos en casa. Pues, ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración de una historia, ya sea de hechos reales o imaginarios, que puede ser relatada por medio de escrita o oral. El cuento viene de la palabra latín que significa contar, chicos. ¿Qué más podemos decir del cuento? Que el cuento también tiene subgéneros como son las aventuras, fantasías, de terror, entre otros. Entonces, ¿sí? ¿Qué significa el cuento? Son narraciones de hechos, han sido reales o imaginarios, que se pueden contar de una forma oral o escrita. Y viene del latín que significa contar. ¿Verdad? Entonces, vamos. ¿Cuáles son las características que puede tener el cuento? Que puede ser narrado en primera, segunda o tercera persona. Esa es la característica del cuento. A diferencia de la novela, es una narración breve con tramas simples y pocos personajes. Por ejemplo, en el cuento de La Caperucita Roja, hay un momento que cuando el lobo se mete a la casa de la abuelita, ¿verdad? Y se convierte en la abuelita, le dice muchas cosas a la Caperucita que tiene unos ojos grandes para verla mejor, ¿verdad? Entonces, ese es el momento como de, por decir, de... Por favor, apaguen los micrófonos. Así que ese es el momento en que la Caperucita con el lobo da toda la atención, está ahí en suspenso, ¿verdad? Entonces ese es algo simple. Por eso es que dice, a diferencia de la novela, es una narración muy breve, con trama simple y pocos personajes. Tiene la misma estructura de una novela. ¿Cuál es la estructura del cuento? Pues es la introducción, un nudo y un desenlace. Este cuento también causa lo que son emociones al oyente o al lector, es decir, a la persona que lee y a la persona que escucha en una manera muy rápida, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir del cuento? Que hay dos tipos de cuentos, los cuentos populares y los cuentos literarios. ¿Cuáles son los cuentos populares? Es una narración tradicional de hechos imaginarios. O algunos pueden ser como las fábulas, los mitos y leyendas. ¿Quién ha escuchado una fábula? ¿Quién ha escuchado una leyenda? Dígame. Ahora, los cuentos literarios. ¿Qué son los cuentos literarios? También son una narración breve y sencilla, basado también en hechos
hechos imaginarios. Se edifica y se difunde a través de la escritura. A diferencia de los cuentos populares que también los podemos expresar en una forma oral, los cuentos literarios son más extensos, se podría indicar, y por eso solo más basan a escritura. Aquí tenemos la estructura del cuento. Tenemos lo que es la introducción. ¿Qué es la introducción? Que describe el escenario en una pequeña presentación de los personajes. El desarrollo o nudo que le llamamos, detalla, mande. ¿Puedo ir al baño? Vaya rapidito. El desarrollo o el nudo detalla el trama de la historia, del desarrollo, es decir, que a medida que se va desarrollando, pues ahí se encuentra el suspenso. El desenlace, se describe la resolución de los conflictos y de las acciones que tuvieron durante el desarrollo. El desenlace lo puede decidir el lector o el oyente. ¿A qué se refiere? Que podemos decir un final feliz, un final triste. Nosotros podemos decidir el final del cuento. Le podemos cambiar el final. Pues eso es todo, chicos. Ahora sí, vamos a repasar lo que era hoy lo que hablamos. A ver, ¿hoy de qué hablamos, chicos? ¿Cuál es el tema de hoy? ¡De cuento! De Muy bien, chicos, era del cuento. ¿Qué nos indicaba el cuento? A ver, ¿quién se acuerda qué era del cuento? Un pequeño concepto del cuento. Es la narración de una, dos o tres personas. No, a ver, vamos. ¿Qué era el cuento? Es una narración, pero ¿qué más? El cuento ¿Qué podía es ser? un relato. El cuento es un relato que basa tanto en hechos reales como en imaginarios y puede cambiar ambas fuentes. Muy bien, el cuento son narraciones basadas en hechos reales o imaginarios. A ver, ¿cuál era el cuento, chicos? Basaron hechos reales e imaginarios. Muy bien, las narraciones son, a ver, los cuentos son narraciones basadas en hechos reales o imaginarios. Los cuentos también tienen subgéneros. ¿Cuáles son esos subgéneros del cuento? ¿Quién se recuerda? Desarrollo. No. Esa es la estructura. ¿Dónde? ¿Cuáles son los subgéneros del cuento? Cuando vamos a la película. ¿Mande? Singular. No. La introducción. No, esa es la estructura del Los cuento. populares y los literarios. Esos son tipos de cuento. A ver, chicos, los subgéneros del cuento pueden ser de terror, acción. Esos son los subgéneros. Exactamente, así que recuerden, los subgéneros del cuento pueden ser de terror o acción, entre otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos decir? Ahora sí lo que dijo Ashley. Los tipos de cuentos, ¿cuáles son? Tipos... ¡Desarrollo! Los cuentos populares no. y los cuentos literarios. Muy bien, Ashley Triago. Son cuentos populares y cuentos literarios. Entre los cuentos populares, ¿cuáles pueden ser? Caperucita Roja. Ya, ¿qué más? Los tres chanchitos. Los tres, ya, ¿qué más? Pero los cuentos populares pueden ser fábulas, leyendas, mitos. ¿Cuáles pueden ser también unos ejemplos de cuentos populares? Pueden ser las fábulas, los mitos y leyendas. Entre ellas podemos encontrar lo que es la Caperucita Roja y todos los cuentos.
Muy bien, y todos los cuentos que podemos encontrar. En los cuentos literarios, ¿cuál era la diferencia entre el cuento popular y el cuento literario? Porque algunos son de historia o fauna. Bueno, algo que es verdad, todos son basados en hechos imaginarios, pero en los cuentos literarios normalmente son más escritos. Son más largos. Más largos, muy bien, Lorena, son más largos. Muy bien, ¿qué más? Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Cuál era así la estructura del cuento? El desarrollo. ¿Qué más? El desarrollo. Enlace. Desenlace, ¿qué más? Final. Desenlace o final. Falta el primerito. Introducción, muy bien, Lucía. Introducción. Recordemos, la estructura del cuento es introducción, desarrollo y desenlace. ¿Cuáles son? A ver, Juan Carlos. Introducción. Desarrollo. A ver, Evelyn. Introducción, desarrollo, conflicto y desenlace. Desenlace. Ahora sí vamos, repite nuevamente Juan Carlos y Agual, a ver. La estructura del cuento. Mande. Mande. Es que yo me conecté un poco tarde. Pero lo estamos repasando aquí. A ver, Matius, dime, ¿cuál es la estructura del cuento? Introducción, desarrollo y desenlace. Muy bien, exactamente. Ya, entonces, ¿cuál es entonces? Ahora, ustedes solo van a buscar 2 cuentos. Me van a poner el ejemplo de 2 cuentos populares y 2 cuentos literarios. Nada más, no lo van a escribir, no lo van a transcribir ni nada, solo me ponen ejemplos. Profesora, entonces solo el título. Entonces solo el título. Solo los títulos, exactamente. Dos cuentos populares, ¿y cuáles eran los dos más cuentos? 2 cuentos literarios, 2 literarios y 2 populares. Gracias, profe. Ya, y antes de la tarea que van a poner como título los cuentos y solo van a con este pequeño concepto. Los cuentos son narraciones basadas en hechos reales o imaginarios. Profe, Mande. ¿puede repetir de nuevo? El cuento son narraciones basadas